Chicas, ¿cómo están? Cazadoras de libros, triples diosas. Las saluda su amiga, la duquesa del Oriente, Inesina Panivina, en un miércoles más de Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de un héroe argelino, Abdelkader. Para entender en qué momento entra la historia Abdelkader, vamos a hablar antes un poco sobre la historia de invasiones que ha sufrido Argelia. Sí, es una historia de invasiones interminables. Primero, eran parte de un reino que se llamaba la Mauritania Central, que incluía Mauritania, Mali, Marruecos, Argelia y Túnez. O sea, eran 5 países, era un país antes. Generalmente, o el periodo de la historia que más brilló de Mauritania fue cuando fue gobernada por Juba o Juba II. Ellos se volvieron un estado vasallo de los romanos, ¿no? Invaden los romanos y obligan a Juba a casarse con la hija de Cleopatra para hacer esta alianza. Después fueron invadidos, ya saben, por los árabes en el siglo VII. Más adelante, invadidos por el Imperio Otomano, los turcos invaden. Y cuando llega este momento de la historia de aparecer Abdelkader, están invadidos por el Imperio Otomano, van a ser liberados del yugo otomano por los franceses para ser invadidos precisamente por los franceses. Sí, todo sonaba muy bonito, todos se la creyeron, dijeron, wow, los franceses vinieron a ayudarnos, vinieron a liberarnos de los turcos, ¿no? Ya no vamos a ser un estado vasallo de los turcos. ¿Y cuál? Se van dando cuenta que los franceses tenían otros planes, que era colonizarlos. En este tiempo, Argelia no estaba dividido como el país que hoy conocemos. Teníamos 5 regiones. Estaba Orán, Chelif, Alger. Arriba estaba Tiziuzú, la sección de los Kabiles, y Constantino. Muy bien, a la sección de los Kabiles, ¿qué son los Kabiles? ¿Se acuerdan de la primera vez que hablábamos de los bereberes, de los tamasíes de Marruecos? Bueno, es el equivalente de los bereberes en Argelia. Se llaman Kabiles, es una civilización totalmente diferente, con su propia lengua. No son los mismos tamasíes de Marruecos, pero es más o menos el equivalente. Son lo que digamos los nativos de ese lugar, desde antes de la llegada de los árabes. Bueno, ya que invaden o llegan como libertadores los franceses, se dan cuenta los planes de colonización. Muy bien, este libro, Abdelkader, Sage et Résistant, ¿no? Está escrito por Guy Jiménez. ¿Sí? Es un libro que está hecho para adolescentes, está ilustrado de una forma tan bonita, vean esto. Ay, no, es que si te dan ganas de leerlo y de aprender de historia así, ¿no? Hay nada más 4 personajes aquí. Está Abdelkader, obviamente, pero no empieza con Abdelkader. De hecho, la historia de este libro empieza en Francia, con Lucie y su papá, con Khaled, que es un descendiente de Abdelkader, y que está en este museo que ellos están visitando, es el castillo de Amboise, donde Abdelkader estuvo prisionero en Francia. Como Khaled fue a visitar como su lugar de peregrinación, ya que hay un mausoleo de Abdelkader, él les empieza a contar la historia. Muy bien, ¿quién es Abdelkader y por qué es tan importante no solo en la historia de Argelia, sino también en la de Siria? Es súper importante, bien interesante esta historia. Fíjense bien, llegan los franceses, ¿no? Se van los otomanos. Este libro nos ofrece una línea del tiempo, entonces súper fácil ir entendiendo los acontecimientos. Abdelkader tiene una educación privilegiada para la época, es hijo de un líder religioso y además su mamá le enseña a leer, a tejer, a hacer tapices. Bueno, era una mamá muy hands-on, entonces ella le enseña de todo, ¿no? Él termina su educación superior en la ciudad de Orán. Y es por eso cuando hay que organizar los ejércitos lo escogen a él, porque tiene una educación muy privilegiada para la época. Vamos a ver. En 1830, que Argelia capitula con el rey Luis Felipe. En 1832, Abdelkader, con solo 24 años, es elegido emir de los ejércitos, que es un líder
líder militar. Abdelkader, siendo tan preparado, también había viajado. Él fue a hacer su peregrinación a la Meca cuando tenía solo 18 años. Pónganse a pensar, a los 18 años hacer la peregrinación a la Meca en una época en la que este viaje duraba 2 años. Estamos hablando de una persona no muy común, ¿no? Muy bien. En 1837, el general Bugeaud firma un tratado con Abdelkader para que los franceses se instalen en Argelia Oriental. Recuerden que no era un país, eran regiones. Y el emir administra el resto del país. En 1839, la guerra retoma entre Abdelkader y los franceses. Entonces, el 37 al 39 hubo un armisticio, pero ven que no es suficiente. En 1840, el general Bugeaud se vuelve general gobernador de Argelia y refuerza los ataques con Abdelkader. En 1843, el duque de Umar se lleva la victoria contra Abdelkader cuando se ampara de Smala, que es la ciudad que él elige como capital en esa época. Él tuvo que irse de refugiado a Marruecos incluso, después de esta derrota. Y desde Marruecos seguía con su guerra en Argelia. Regresa, pero en 1847 él acepta la derrota. En el 48 negocia su rendición para que los franceses ya no sigan con sus ataques tan violentos. Imagínense, estamos hablando de un periodo de famina. Sí, el ataque, la colonización de los franceses fue una de las más violentas del siglo XIX. Una época en la que ya no se veía este tipo de colonizaciones como sucedió en América en los 1500. Era muy normal, ¿no? Llegaban, esclavizaban, mataban, bueno, todo normal para la época, ¿verdad? En el siglo XIX esto ya no era tan normal. Sin embargo, ellos llegaron, había pueblos que llegaban, y sobre todo los pueblos rebeldes, obviamente, mataban a todos los hombres, desde el recién nacido hasta el más viejo, para que nadie se rebelara. Dejaban puras mujeres. Hubo pueblos así, especialmente con los kabiles que habíamos hablado, porque ellos fueron los últimos en dominarse. Entonces fueron como que más agresivos con ellos, fue un periodo de mucha violencia, de famina, como les dije. Abdelkader dice, esto no puede continuar así, porque si seguimos, todos se van a morir. Entonces él negocia su rendición y lo mandan al castillo de Amboise como prisionero. Esta rendición no es que lo mandaron a un calabozo, realmente él tenía libre acceso a todo el castillo. Se vuelve un personaje muy importante en Francia, porque entonces decían, ¿quién es ese salvaje que está impidiendo la civilización de Argelia, no? Y se dan cuenta que no es un salvaje, no, es un hombre muy culto. Entonces los líderes políticos lo quieren conocer, todos quieren ir a verlo, quieren platicar con él. Es un hombre realmente culto, una estratega militar impresionante. Entonces recibe muchas visitas cuando está prisionero en este castillo. Después de 5 años se le otorga su libertad porque habían esto negociado y él se va a vivir a Siria. Fíjense lo importante de este personaje en la historia, que no solo impidió por muchos años, fue el líder de la oposición contra la invasión francesa, no solo eso en Argelia, después se va a vivir a Siria. ¿Y saben qué hizo en Siria? Cuando empiezan las guerras entre musulmanes y cristianos en Siria, gracias a él se salvaron muchos cristianos. ¿Pueden imaginar esto? Un musulmán en Siria que ayudó a salvar a muchos cristianos durante esta guerra. Entonces se vuelve un personaje muy importante en Argelia y en Siria. Es Abdelkader, posiblemente consigan otros títulos de él. Este es el que yo conseguí, lo he dicho, lo conseguí en Marruecos, fíjense, aunque es de la historia argelina, bien explicado de una forma muy simple, tiene ilustraciones muy bonitas. Así te entusiasma más y quieres aprender después toda la historia de Argelia. Si a ustedes les interesa este tipo de temas, pueden ver una película de algo muy similar que pasó en un país muy cercano, ¿no? Después de Túnez, pues sigue Libia, y a los libios les fue igual con los italianos. Hay una película de Anthony Quinn que se llama Omar Mukhtar y habla de la misma situación. Omar Mukhtar, un líder militar que se enfrenta a la ocupación francesa
y tienen que enfrentarse a un tipo de violencia que, Dios mío, sale de los límites de la imaginación. Pero vean la película y juzguen por ustedes mismos. Después, otro que pueden leer, ya no de la invasión, pero de la independencia de Argelia, cuando sacan a los franceses, es Lo que el día le debe a la noche, Yasmina Khadra, del cual hablaremos más adelante aquí en los miércoles de Medio Oriente. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la cápsula de hoy.